solidarios y darnos cuenta de que si Dios le ha dado a ustedes tanta riqueza, esa riqueza no es para 4 señores que se llenan los bolsillos. Esas riquezas son para que el pueblo viva decentemente y bueno, y gozando, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en Europa y lo que va a pasar en el Medio Oriente, sin lugar a dudas, de una manera u otra va a afectar a Latinoamérica. Los billetes de avión, las gasolinas, todo eso se va a disparar. Bueno, Apocalipsis dice, déjeme que les dé un dato tremendo. Apocalipsis dice que durante el tiempo de la tribulación, una barra de pan, bueno, ustedes no tienen mucho problema con eso, porque yo veo que ustedes no comen mucho pan. Entonces, bueno, pero mire, nosotros que comemos pan todos los días, por la mañana, dice, una barra de pan va a costar el trabajo de un día de un hombre. Es decir, te lo está diciendo de una forma bíblica, la hiperinflación va a ser brutal. Entonces todo se va a disparar, los precios están... Bueno, yo no sé aquí, pero nosotros hemos visto en los últimos meses que usted va hoy en día al supermercado y con lo que pagaba para llenar el carrito, hermano, no llena nada. Y usted dice, pero si yo me gasté lo mismo, y cada vez más, y más, y más. Yo creo que llegará el momento en el que tendremos que compartir nuestros recursos y venir a la iglesia y tal vez comer juntos. Hermano, usted que tiene en su casa, tengo muchas papas, pero no tengo arroz. Ah, yo tengo mucho arroz, pero no tengo papas. Vamos a juntarnos y compartir la bendición. Y también creo que llegará el momento cuando tendremos que orar para que Dios provea el alimento que no tenemos encima de la mesa. Y yo he orado por alimentos que no los tenía en la mesa y Dios me los ha suplido. Entonces, prepárense, amada iglesia, porque, repito, ¿qué más quisiera yo decirle, hermano? Esto va a ser la gloria dentro de unos años. Esto es un caballo desbocado y esto no ha hecho más que empezar. Sabemos que Cristo viene pronto, pero yo creo que Latinoamérica, aunque no forma parte de la profecía bíblica, también se va a ver afectada y arrastrada por la corriente de este mundo. Por la globalización. Totalmente. Estados Unidos, yo estuve 1 mes y medio ahora en Estados Unidos. Allí no hay quien viva, hermano. Quítense eso de la cabeza, el sueño americano, la pesadilla americana. Está carísimo. Fuimos ¿cómo se llama? A aparcar, llaman aquí, estacionar el coche, el coche. 1 hora, $43. $43, digo, el año, me deja estacionar el coche un año. Dice, no, 1 hora, $43. Y me dan ganas de irme caminando. Esa es la realidad. Dice, no, es que América es muy barata. Digo, barata será para los ricos. Allí no hay quien viva, mijo. Terrible, terrible. El mismo Israel es el país más caro del mundo. Un alquiler normalito, una casa sencillita, lo más básico, $1,000. Tiene que trabajar el padre, la madre, la suegra, el primo, el perro, el gato, el ratón, todo el mundo tiene que trabajar para poder comer. Entonces yo creo que de alguna manera u otra todo va a ser afectado. Dice que va a ser sacudida la tierra, como el Señor sacude a la higuera. Muchísimas gracias, pastor. Otra preguntita, disculpe. Bueno, en relación a todo eso que usted me está explicando, me gustaría saber, bueno, porque como yo converso mucho con mi hija sobre los acontecimientos que cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, cómo nosotros como colombianos vamos a ir hasta Jerusalén, ¿de qué manera? Por ejemplo, aquí, disculpen. Israel está llena de colombianos. Hay miles de colombianos en Israel. Yo creo que hay más colombianos que judíos. Sí. Aquí en Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, Mira, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser ese? Sí, te voy a contar algo que me pasó en este último viaje que hice ahora a Israel. Resulta que íbamos a ver el monte de Sión. El monte de Sión, bueno, bíblicamente es un lugar importante, ¿no? Dice que allí estarán los 144,000 judíos, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel cantándole un cántico nuevo al Señor. En el monte de Sión está lo que se llama el cenáculo o el aposento alto, donde el Señor partió el pan y el vino. En el monte de Sión está la tumba del rey David. Entonces yo llevo a la gente allí para que vea todo eso. Y yo iba con un grupo de hermanos de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de un montón de países. Y cuando pasé entre un colegio que estaban con su maestro, yo le oí al maestro que le dijo en hebreo: miren los extranjeros cómo vienen a Jerusalén y aún no tenemos el templo construido. Sí, ellos saben perfectamente que habrá un momento en la historia en el que todas las naciones de la tierra tendrán que ir a Jerusalén a adorar al rey. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé.
Pero no se preocupen, que si somos cristianos el Señor nos proveerá para el pasaje. No se hagan problemas. Yo no digo porque, yo no digo literal por un avión, sino que bueno, como vamos a ser transformados, no sé, yo... Uy, mejor, así no pagamos avión ni nada, mija. Nos vamos para allá volando. La carretera hasta allá, o sea... No te preocupes tú por eso. Tú ocúpate de mantener tu relación con el Señor y no te preocupes por cómo vamos a llegar para allá. Tú no te preocupes. Además, si llega, no te des la vuelta porque después vas a tener que volver otra vez. Ya te quedas allí. No. Muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti. Dime, hermano, pregunta allí mejor, ¿sí? Yo no sé la hora que es, porque yo para mí ahora mismo son las 5:30 de la tarde. Tengo el reloj de mi casa, así que disculpen si... 11:20. Ya nos fuimos 20 minutos. Dígame, hermano. Bueno, pastor, cuando habla de... Yo quiero que me explique de pronto un poco cometido en lo del milenio. O sea, es algo literal. Qué bueno. Sí, señor. El reinado de nuestro Señor es literal. Quisiera saber eso. Sí. ¿Es algo literal va a ser sobre la tierra o es algo espiritual? No. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se habla mucho acerca del milenio. Mucho. Y el milenio es literal. Yo lo interpreto literal. Yo sé que hay algunos pastores en España que dicen que no. Que eso será un día. Porque como para el Señor un día es para 1000 años y 1000 años como un día. No. El milenio es literal. El Señor estará en su sede de gobierno en Jerusalén. Todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén a adorar al Señor. Zacarías 14, ¿verdad? Y el milenio es como volver a los tiempos del jardín del Edén, donde dice la Biblia que el cordero morará con el león. Mira, yo tengo un sueño que no lo he visto cumplido. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que se me acerca y dice, ay, se me cumplió el sueño. Digo, bueno, está bien, que el sueño es más facilito de cumplir, ¿no? Pero el sueño mío es dormir agarrado a la melena de un león. A mí me gustaría agarrarme a un león ahí. Pero claro, ¿quién se agarra a la melena de un león, papá? Entonces dice la Biblia que el león volverá a comer paja. Pero si el león es carnívoro, pero carnívoro después de la caída. Los animales no se mataban entre sí. Los animales eran herbívoros. Adán no comió carne hasta después de la caída, porque también era un ser herbívoro, ¿no? Entonces, en el milenio se vuelve otra vez a esa inocencia, a esa calma, a esa paz, ¿verdad? Los que somos creyentes, porque allá habrá muchos inconversos, que salieron vivos de la gran tribulación, sobre los cuales reinaremos juntamente con Cristo, ¿no? Pero el milenio es una etapa extraordinaria, y dice que en aquel lugar no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ¿verdad? Sino que seremos como los árboles que viviremos, ¿verdad? Y es un tiempo extraordinario. Curiosamente es del acontecimiento final del que menos se habla en la Biblia. Se habla mucho del anticristo, se habla mucho de la gran tribulación, pero del milenio no hay tanta información. Ahora sí les digo algo por si tienen esa pregunta. Allí ya no habrá oportunidad para casamiento, para divorcio, sino que dice que seremos ya como el Señor. Todos los aspectos familiares se anulan, se acaban, y ya allí no habrá pues... me voy a casar con este, me voy a casar con... Así que si se quiere casar, aproveche ahora porque allí no va a tener tiempo, ¿eh? No habrá defectos físicos, los ciegos verán, los mudos hablarán, etc. Pero es literal, mi hermano, es literal. Y Satanás estará atado por 1000 años. Sí. Vente. Yo creo que será un tiempo extraordinario, increíble. El templo funcionará, pero no el templo que se va a reconstruir, sino otro templo del cual nos habla Ezequiel, y se llevará a cabo todas las funciones del templo, pero como lección objetiva, ¿verdad? Para que vea, mira, este sacrificio se hacía así, y servía para esto, para esto, para esto. Mira, los animales se traían así, así. Era como una película, para que la gente entienda por qué se hizo aquel templo y para qué se hizo. Sí, perdón. Buenos días, pastor. Buenos días, hermana. Mi nombre es Cornelis Ortega. Soy de aquí de Tierra Alta. Como dirían muchas personas, soy inconversa. No pertenezco a ninguna religión, a ninguna iglesia, pero escucho muchas prédicas, entre esas la suya. Yo siempre he tenido una inquietud o un interrogante sobre los escogidos. Muchas veces que leo la Biblia escucho que son 144,000. Y muchas veces escucho otras personas, muchos predicadores que dicen que ya están escogidos. Entonces, si están escogidos, ¿yo para qué me preocupo? Mire, vamos a ir por partes. Los 144,000 que se mencionan en el libro del Apocalipsis, que son escogidos por el Señor, son escogidos con una función específica. Y esos 144,000 son
de nacionalidad judía, 12.000 por cada tribu. Israel estuvo en un principio constituido por 12 familias, que lógicamente con el paso del tiempo se fueron reproduciendo hasta convertirse en un país, y el Señor cogerá a 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de Sacar, así es, etcétera, etcétera, hasta que lleguen a los 144.000. Por lo tanto, eso a ninguno de los que estamos aquí presentes nos afecta. Ahora, por otra parte, como le explicaba ayer a unos hermanos, la raza humana en su totalidad ha sido escogida por el Señor para que tengan la posibilidad de salvarse. Pero eso no anula lo que se llama el libre albedrío. Es decir, Dios no hizo nada para restaurar a Satanás. Dios no hizo nada para restaurar a los ángeles caídos. Pero Dios movió el cielo y la tierra para restaurar a la raza humana, mandando a su Hijo unigénito Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces usted no tiene que estar preocupada por los 144.000 ni por nada, sino usted lo que tiene es que darle gracias al Señor, que Él le ha escogido a usted como ser humano para que tenga la posibilidad de conocerlo y convertirse de una inconversa a una hija de Dios y poder pasar la eternidad con Él. Amén. Eso es lo que usted debería de prestar atención, y que no salga hoy de aquí sin haber recibido usted a Cristo en su corazón. Porque si usted confiesa públicamente que es una inconversa, lo que está diciendo es que usted no tiene nada que ver con Dios. Y entonces el Señor dice que no le confesará en la otra vida como una hija suya. Yo corrijo, soy inconversa como yo escucho el término de muchas personas. Pero yo amo a un Dios que no veo, pero que lo siento. ¿Pero usted ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? Todo lo que hago, lo hago en torno a Él. Pero usted ha dicho, Cristo, yo quiero que seas mi Señor y Salvador. Sí, señor. Entonces usted deje de llamarse inconversa, mija. Usted es más cristiana que yo. Todo lo que hago, lo hago en torno Gloria a Dios. mi sentimiento, mi paso. ¿Y quién le pone esos deseos en su corazón? Se los pone el Señor, porque todo viene de arriba, todo don perfecto viene de arriba. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana. La última pregunta y nos vamos. Venga para acá. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Háganos su pregunta. Buenos días, un placer saludarnos. Venimos desde Cartagena. Pastor Llover. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba que Dios puede mandar cuando quiera y como quiera a nuestra vida. La tentación, el objetivo prioritario es apartar a la persona de Dios. El mismo Satanás se presentó ante el mismo Señor Jesucristo a tentarlo para hacerlo caer. Ese es el objetivo de la tentación, que el hombre peque, que el hombre desobedezca, que el hombre se rebele contra Dios. Por lo tanto, Dios no me va a mandar algo para que me separe de Él. Sería una incongruencia total y absoluta. En cuanto al tema de la prueba, Dios tiene todo el derecho y la libertad de probarnos. Las pruebas que Dios manda a nuestra vida son proporcionales a nuestro nivel de fe y madurez. Es decir, cuando Dios probó a Abraham diciéndole, sacrifícame a tu hijo, es porque sabía que Abraham podía hacer esa prueba. Si esa prueba se la manda el Señor a David, David no la cumple. Porque David ganó todas las batallas de puertas para afuera, pero de puertas para adentro las perdió todo. Sus hijos controlaron su vida y al final fueron un problema tremendo para él. Entonces la prueba, el objetivo es acercarnos a Dios, que clamemos al Señor, que busquemos a Dios. La prueba es como un examen que un profesor pone en una escuela a los alumnos para saber si han estudiado, para saber si verdaderamente se han aplicado en la lección que yo recién acabo de compartir. Entonces claro que Dios prueba. ¿Por qué prueba? Porque cuando venimos al Señor hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y tratadas. Podemos ir por el camino de la palabra, cosa que leemos y aplicamos, cosa que leemos y obedecemos, bendito sea Dios. Pero si por lo que sea yo leo algo de la palabra y no lo estoy poniendo en práctica, Dios me manda una prueba y Él sabe cómo probarme. Nunca me va a probar más de lo que yo pueda resistir. El problema es cuando se confunde y se mezcla tentación con prueba y parece que es lo mismo y no tiene nada que ver una cosa con otra. El Señor reprendió al diablo, el Señor le citó la escritura a Satanás porque estaba siendo probado, pero las pruebas vienen de parte del Señor. Ahora bien, lo importante es que captemos el mensaje de por qué el Señor me está mandando a mí esa prueba económica, o física, o familiar, o de cualquier otra índole. Por lo tanto, mientras yo me queje en medio de la prueba, la duración de la prueba se alargará. Cuando yo me humille y cuando yo diga, Señor, tú lo sabes todo, y aunque tú me mates, te seguiré adorando. Como dijo Job, el Señor verá que hemos llegado a ese nivel de madurez por el cual permitió en un momento determinado esa prueba en nuestra vida. Ok, pastor, muchas gracias. Tengo otra, que pena, son cosas prácticas pero que me atormentan. Wow.
No se atormente, hermana. En Mateo 12:45, yo un día tuve un problema de salud más o menos grave, pero gracias a Dios salí victoriosa. Pero en ese momento estaba asistiendo a una iglesia. Y cuando decidí por algún motivo de pronto alejarme de esa iglesia, un miembro de esa iglesia me citó Mateo 12:45. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que...? ¿Quiere que lea Mateo 12:45? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados en él moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Exacto, entonces me decía, Damaris, si te estás alejando... Te van a entrar 7 más. Te vas a poner grave de salud. Y yo decía, pero y entonces tú me estás hablando de un Dios que yo conozco, que me sane, y ahora me estás diciendo que estoy reflexionando frente a la doctrina en la que tú me estás manejando, que no me gusta, entonces resulta que me voy a enfermar. Entonces de pronto... yo lo digo así porque muchas personas de pronto le pueden decir eso y dicen, pero ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ahí, hermana, usted se puede dar cuenta de la ignorancia tan grande que hay, lamentablemente, en el pueblo de Dios, de cristianos que le digan a un hermano en Cristo que si se va de su congregación a otra, pues 7 demonios se le van a meter como si... Pero vamos a ver, esto primeramente a mí me parece sinceramente un disparate y sacar el contexto, el texto bíblico, ¿no? La gente tiene la libertad de congregarse donde le dé la gana. Sí, eso y si yo me voy de una iglesia y me voy a otra porque me queda más cerca, porque me gusta más o por el motivo que sea, pero ¿cómo que se me van a meter 7 demonios a mí? Es decir, que yo mientras estoy aquí no me pasa eso. Eso es manipulación. Y esa señora, lo que habría que decirle, mira hermana, lea la Biblia y espero que algún día se arrepienta y pida perdón de haber hablado mal, porque hablar mal que es maldecir, y hablar bien que es bendecir, por haber maldecido a una hija de Dios, amenazándole que si me voy de su iglesia se me van a meter 7 bichos dentro del cuerpo. Es un disparate. Ok, muchísimas gracias. Espero que usted no haya creído eso. No, Pues bajo ninguna circunstancia, precisamente por eso estoy aquí. Es una pena, es una lástima gente que amenaza. Bueno, yo he conocido, no, si te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Mira, a mí me va a pasar lo que Dios quiera que me pase. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pastor, muchísimas gracias. De nada, hermano, Dios le bendiga. ¿Usted había levantado su mano? Puede hablar allá para que le... Y ya es la última, ¿sí les parece, hermano? Bueno, hay otra. Bueno, pues vete para allá rápido. Vayan rápido para allá. Hay más también. Bueno, espera, déjame traer la silla entonces. Pastor, buenos días. Buenos días, hermana. Yo le doy muchas gracias a Dios por poder haber llegado hasta este lugar. Yo vengo de Caucasia. Soy cristiana hace muchos años, vengo con mi compañera, la hermana María. Ajá. Y gracias. Lo hemos seguido a usted mucho por por los programas que usted tiene. Sí. Vemos las devocionales, vemos todo eso, pues nos ha encantado mucho. Pero en esta mañana, hace ratito usted dijo que en el milenio también va a haber inconversos, ¿verdad? Y esa era como la duda que yo tenía, porque como se decía que todo era perfecto allí. Sí, claro. Entonces yo tenía como la duda si sí habría gente inconversa o todos iban a ser perfectamente cristianos, seguidores del Señor, todo. Entonces, en esa mañana pues ya me ha quedado ese punto aclarado, ¿cierto? De que sí van a haber inconversos durante el milenio. Ok. Y bueno, le doy gracias a Dios por haberlo podido conocer a usted, pastor, y más adelantico quiero que usted me dé la oportunidad de hablar algo con usted sobre los viajes a Israel, que estoy interesada en mi familia también. Yo después le digo. Bueno, gracias, mire, pastor. A usted. La gran tribulación dijimos que dura 7 años, ¿sí? Termina la gran tribulación, viene el Señor con su iglesia, comienza en la tierra, Nueva Jerusalén, la Jerusalén terrenal en ese caso, el milenio. Todos los que vengan con Cristo tenemos la promesa de que reinaremos juntamente con Cristo. ¿Reinaremos sobre quién? Usted va a reinar, yo voy a reinar, y usted sobre mí, yo sobre usted. Durante la época de la gran tribulación, aquí hubo conflictos, hubo catástrofes, hubo terremotos, hubo guerra, hubo de todo. Muchas personas, millones y millones de personas murieron, pero millones de personas escaparon con vida, no se convirtieron, pero como empezó el milenio, entran al milenio como inconversos. Cuando termina el milenio, que dice la Biblia que Satanás vuelve a ser soltado por un poco de tiempo, Satanás dice que vuelve otra vez a intentar reunir a las personas inconversas para volver a atacar otra vez el campamento de los santos y Jerusalén. Claro que va a haber inconversos durante el milenio, por supuesto, pero no van a estar como nosotros, van a estar como inconversos.
Los que vamos a estar allí con cuerpos transformados, glorificados, reinando juntamente con Cristo van a ser los creyentes. Pero claro que van a haber millones de inconversos que escaparon. ¿Por qué? Porque al final se produce la segunda resurrección y el juicio ante el gran trono blanco. Y claro, los inconversos entraron directamente a formar parte del milenio porque escaparon con vida, pero no fueron salvos. Y entraron a formar parte del milenio, y sobre esa gente, esos son los que reinamos. Y dice la Biblia que las naciones que se escaparon con vida del milenio tendrán que subir todos los años a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si no suben, como dije antes, el Señor nos mandará lluvia sobre ellos. Va a haber muchos inconversos, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces no se ha enseñado esto, pero es la pura realidad, es así, mi hermano. No se enseña esto ni nada, ya lo sé. Hermano, usted iba a preguntar, corra. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, hermano. Una aclaración con respecto a Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi aclaración es sobre si los que ya murieron están en el infierno, ¿ya desaparecerán para siempre? No, el infierno no es que destruya a la persona. Eso es una falsa doctrina que enseñan unos sectores evangélicos, donde dicen que el infierno destruye a la persona fulminantemente y ya, al no existir, bueno, vamos a ver. El infierno es un lugar de tormento eterno, donde hay conciencia de que yo estoy allí porque tengo que estar allí. Si no, eso no es infierno ni nada. Es un lugar donde hay conciencia, donde hay la capacidad de poder decir, mira dónde terminé, donde no hay salida, donde no hay escapatoria, etcétera, etcétera. Entonces, el infierno es literal, el infierno es real. Repito, Dios no lo creó para el hombre, Dios lo creó para Satanás y sus demonios, pero lamentablemente parece que hay algunos que se empeñan en ir con Satanás y los demonios al infierno, ¿no? Entonces, la gente que no quiso reconocer al Señor, la gente que no quiso arrepentirse de sus pecados, pasará la eternidad en el infierno. Ahora bien, el infierno en este momento, yo sé, otra cosa que les puede llamar la atención, el infierno en este momento está sin inaugurar. Los inconversos están ahora en un lugar de tormento. Los creyentes están en un lugar llamado la presencia del Señor. Pero ni los creyentes están en la nueva Jerusalén con las calles de oro y las puertas de perla, ni los inconversos están en el infierno, sino que el infierno, el primero que entra, el primero que lo inaugura es Satanás y sus demonios. Y después todos los demás, ¿verdad? Porque eso es lo que va a pasar cuando se celebre el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio aún no se ha celebrado. Cuando el Señor abra los libros, el libro de la vida, y diga, usted aquí no aparece, usted aquí no está, pero busque otra vez. Bueno, yo busco lo que usted quiera, pero usted aquí no aparece. Entonces es cuando el Señor manda o envía a ese lugar de tormento a las personas que no aparezcan en el libro de la vida, porque no aprovecharon su oportunidad cuando estuvieron con vida. Pero el infierno es tan literal como el aire que respiramos en esta mañana, en este lugar. Y no hay segunda oportunidad. Yo sé que hay religiones, hay sectas, hay filosofías orientales que incluso enseñan, de hecho la inmensa mayoría de los judíos ortodoxos, por no decir el 100%, ellos creen en la reencarnación. Es chocante lo que les digo, ¿verdad? Uy, la reencarnación, sí. Y ellos creen que se pueden reencarnar. Pero la Biblia declara que solamente hay una vida y después de esta vida, el juicio. Hebreos 9:27, ¿no? Por lo tanto, espero que ninguno de los presentes pase la eternidad en ese terrible lugar. Por eso es aquí ahora cuando tenemos la opción de salvarnos de la condenación eterna y ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios. No por nuestros méritos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? Vaya para allá, hermano. Hay otro hermano ahí también. Adelante, hermano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano. Pastor, hemos leído sobre la gran tribulación y hay los acontecimientos de las 7 copas, sí, y las 7 trompetas. Y los 7 sellos. Los 7 sellos, exacto. Tal vez los 7 sellos, por así decirlo, son más suaves. Sí. Por así decirlo. Pero las trompetas traen, no sabría explicar si eso es literal o simbólico, unos acontecimientos que uno no se imagina. Dice que caerán estrellas. Sabemos que una estrella es muy grande, o sea, destruiría... Pongamos meteoritos, pongamos... sí. ¿verdad? Habla también de que la tercera parte
del sol se oscurecerá, Sí, la luna será como fuego, sí. que habrá fuegos en montañas, pero digamos que eso es más claro. Pero en sí es simbólico, literal. No, ¿sabe lo que pasa? Que es tan terrible lo que se describe en el Apocalipsis para los últimos tiempos que no nos entra en la mente humana. Es decir, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad fue el diluvio. Después del diluvio, la segunda catástrofe más grande de la historia de la humanidad fue el tsunami de Sumatra, donde el eje de la Tierra fue sacudido y donde centenares y centenares, miles de personas murieron por un tsunami que se produjo en un sitio y en 5 o 6 naciones murieron personas. Esas son las dos catástrofes más grandes de las naturales, ¿no? Pero claro, cuando uno va al libro del Apocalipsis, lo que uno lee ahí es tan espectacular, tan impresionante, que no entra en la mente humana que eso pueda llegar a suceder. Pero yo le aseguro, querido hermano, que si no fuera por la misericordia y por la gracia del Señor, la naturaleza tiene un poder destructivo tan espectacular que no hay hombre, ni nación, ni científico que sea capaz de neutralizar ni de controlar mínimamente el poder de la naturaleza. Si aquí comenzara a llover de una forma intensa durante un mes, aquí nos morimos todos. En La Palma, en una isla pequeñita de Canarias que se llama La Palma, así reventó, aunque ya venía anunciando con terremotos, anunció con terremotos, 3.000 y pico creo que hubo previamente, una explosión que destruyó 3.000 hogares, colegios, casas, carreteras, terrenos de edificación. Nadie se podía imaginar semejante poder destructivo. Un volcán tiene más poder que 1000 bombas atómicas. Un volcán. Volaban rocas de toneladas. Créanme, hermanos, rocas enormes de toneladas volaban por los aires y salían corriendo. La isla de La Palma creo que creció 2 o 3 kilómetros, si no recuerdo mal. Se ensanchó porque la lava cuando cae en el mar se solidifica y entonces se extendió. Es decir, cosas que hemos visto en nuestra generación, tremendas, pues eso no tiene ni punto de comparación con lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Hombre, tal vez la traducción de la palabra estrellas no sería la más correcta, pero lo que está bien claro es que han caído meteoritos en la Tierra. En Estados Unidos hay huecos de kilómetros de perímetro, de diámetro, por meteoritos que han caído. Y no es algo simbólico, es algo literal. En España, el otro día salió en televisión, unos científicos dijeron que han llegado a la conclusión de que cada vez cuando caiga granizo será más grande. Las últimas piedras de granizo, que es hielo, agua congelada, que han caído en España hace unos días, hace una semana, eran de la palma de la mano. Este techo lo hubiera partido en 50 pedazos, en 1000 pedazos. Son bombas que caen del cielo, son bombas. Pues la Biblia profetiza en el Apocalipsis que caerán granizos de 45 kilos de peso. Y eso es una bomba, hermano. Es una bomba, caer 45 kilos de peso desde allá arriba. No, hermano, es que lo que se avecina es tremendo. Es que la gente no es consciente de que vienen calamidades tremendas. Miren, por ejemplo, cuando ustedes quieran estudiar las catástrofes del libro del Apocalipsis, váyanse al libro de Éxodos y compárenlo con las plagas de Egipto. Hermano, el río Nilo tiene 6.600 kilómetros de largo y todas las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Eso es una locura. Millones de ranas invadieron todo el país, piojos, langostas, etcétera, etcétera. Una plaga de tinieblas tan espectacular que la gente no era capaz ni de moverse de donde estaba porque no veía nada. Todo eso es la punta del iceberg de lo que se viene, porque la Biblia emplea un término muy interesante que no lo he mencionado esta mañana, y es que la tierra entrará con dolores de parto. La tierra gime, la tierra está harta de tanto abuso, la tierra está harta de tanta extracción alocada de recursos. El hombre está destruyendo el planeta de una forma tremenda. Prueba de ello es que estamos viendo, y creo que aquí también en Colombia ustedes lo están experimentando, que sitios donde antes nevaba, ahora es un desierto. Y ahora está nevando en desierto y el mar está subiendo. Son cosas tremendas. Va a cambiar todo de tal manera. Incluso algo que ya es una realidad y ya se están preparando muchas naciones, es que el nivel del mar está subiendo. Bueno, a mí me llevaron el otro día aquí a un río que está cerquita de aquí. ¿Quién controla ese río? ¿Quién controla eso? Si mientras estás levantando la pared aquí se te mete por el otro lado. Si el agua y el viento buscan salida, eso es una cosa imparable. Entonces, las catástrofes naturales que menciona el libro del Apocalipsis, yo sé que nos sacuden la conciencia porque no hay punto de referencia de semejante cosa.
Pero bueno, los terremotos cada vez han sido más intensos, las catástrofes han sido más intensas, y todo eso es literal, mi querido hermano. Créame, literal. Pues ni aún así, dice la Biblia, que el hombre se arrepentía, sino que blasfemaban contra el Dios del cielo. Oiga, es que ya esto es tremendo. Ya están pensando los chinos irse a la luna y decir, esto es nuestro, para extraer los recursos naturales de la luna. Sí, todavía no hemos terminado de destrozar la Tierra y ya están pensando en irse a la luna, ya están peleando ahí unos con otros. Si la maldad del hombre, hermano, ¿tú sabes la contaminación que hay en el universo, donde vivimos nosotros por fuera de la galaxia? Una contaminación brutal. Es que el hombre, como Dios no corte, se termina destruyendo a sí mismo. Es una locura, una locura. Así que eso es literal. Eso es literal, mi hermano. Usted, adelante. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Beatriz Carrascal, vengo de Ayacucho y muy agradecida con el Señor por habernos traído al pastor. Muchos lo vemos de un ordenador, pero ahora lo tenemos acá en vivo y en directo, y de verdad que es un gozo, un placer poder estar acá y conocerle a ustedes también, hermanos. Mi pregunta en estos momentos es sobre la resurrección de los muertos. Sí. Cuando resuciten ellos, los hermanos que nosotros ya hemos conocido, que se han ido con el Señor, y como vamos a ser transformados ellos, tanto los que estemos con vida, vamos a poder conocerlos. O sea, el aspecto. Bueno, vamos a esperar a llegar allí a ver, ¿no? Bueno. Y la otra pregunta es que dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo sé que muchos se han atrevido a decir cuándo va a venir el Señor, pero mi pregunta es ¿por qué dice el día y la hora y no dice el año? Gracias, pastor. Mire, hay un pasaje en la Biblia muy interesante, que es cuando el Señor Jesucristo sube a lo alto del monte, se cree que fue el monte Tabor, con Pedro, Jacobo y Juan, y se produce la transfiguración, ¿verdad? Y de repente, cuenta la Escritura, que aparecen allí, ¿quiénes? Moisés y Elías. El Señor no le tuvo que decir a los discípulos, miren, este es Moisés y este es Elías, salúdense. Ellos reconocieron inmediatamente. La diferencia de siglos que había entre uno y otro es que cuando estemos en la presencia del Señor, todo va a ser perfecto. Como el Señor nos puso en la cabeza un cerebro que funciona en el mejor de los casos al 10%. Que yo creo que hay algunos que ni al 1 le llega, ¿no? Si nos pone un cerebro, a la maldad que hemos llegado funcionando parte del cerebro, yo creo que Adán era capaz de volar. Yo creo que Adán era capaz de trasladarse con la mente de un sitio a otro. Yo creo que Adán era capaz de meterse bajo el agua y estar 5 horas allá abajo. Adán era perfecto. Adán no iba a morir. Adán no sudaba. No, qué suerte tuvo Adán, ¿eh? Oh. Adán no sudaba. Porque la consecuencia del pecado es con el sudor de tu frente o del frente. ¿Cómo es? De tu frente. Con el sudor de tu frente. Adán no sudaba, pero si yo no sudo, si nosotros sudamos, reventamos. El sudor refresca el cuerpo. La mujer no tenía menstruación. No iba a haber muerte. El hombre iba a ser un ser eterno. Y a eso no nos cabría en la cabeza, ¿verdad? Entonces, volveremos a la perfección absoluta. Dice, y entonces conoceréis cómo fuimos conocidos. Yo creo que vamos a reconocer a Abraham cuando lo veamos. Yo creo que vamos a decir, mira, ese que está ahí, ese es Moisés, muchacho, ándate con ojo. Ese es Moisés. Saca el garrote y te mete un garrotazo. Mira, ese es el rey David. Mira, ese es el apóstol Pablo. Yo creo que nos vamos a reconocer, porque sería muy triste llegar al cielo y decir, ¿usted quién es? No, yo soy Pablo. Ah, yo soy Manolo. Yo creo que nos vamos a reconocer, sin lugar a dudas. Bueno, la Biblia dice que a los que vencen le dará un nombre nuevo. De las 12 recompensas que hay a las iglesias, perdón, de las 7 recompensas que hay, a una le dice, y al que venciere le daré un nombre nuevo. Entonces, bueno, a lo mejor el Señor nos cambia el nombre. ¿Y la otra era? Que solamente dice el día y la hora. Bueno, si ya diciendo eso, ya algunos se han inventado vainas raras, imagínense si menciona lo del año. Ahora mismo en mi casa en Canarias son las 6 de la tarde. O de la mañana, de la tarde, 6 de la tarde, y aquí son, si en este momento viniera el Señor, ¿a qué hora vino el Señor a la tierra? Bueno, para los canarios a las 6 de la tarde,
Para los colombianos, a las 12. Entonces, cuando Él venga, en un lugar será de día y en otro lugar es de noche. Por lo tanto, el día y la hora nadie sabe, porque es imposible decir, viene a las 4 de la tarde, pero 4 de la tarde, ¿dónde? No, nadie puede saber el día. Por lo tanto, es una forma de decir, es imposible sacar un cálculo matemático de cuándo viene el Maestro a la tierra. Para mí es una temeridad cuando hay personas que se meten en camisas de 11 varas, como decimos allá, y empiezan a decir, no, el Señor me dijo, mire, usted ni el Señor le dijo, usted no sintió nada. Eso son cosas raras, porque nadie puede saber el día, la hora exacto. El lugar sí, el lugar sí. El lugar sabemos que Él va a venir sobre el Monte de los Olivos. Ya el lugar lo tenemos. Y cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos, el monte se partirá y se hará un gran valle. El lugar lo sabemos, pero ni el día, ni la hora, ni el año. Por eso dice, velad y orad, para que no sorprendan estas cosas como ladrón en la noche. Mira, yo creo que hay cristianos que aunque supieran el día, la hora, el segundo y todo, ni aún así espabilaban, ni aún así se prepararían. Por lo tanto, atentos que el Señor viene pronto. Yo lo único que les puedo decir y concluyo es que nosotros en este momento, y no creo que sea una temeridad decir esto en público, yo creo que nosotros somos en este momento la generación más cercana a la venida del Señor que ninguna otra generación. Pablo decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado, sí, pero no llegó en tu época. Yo, de hecho, yo le he pedido al Señor, y les confieso un misterio, les revelo un secreto. Señor, a mí no me gustaría que me metieran en un cementerio y me comieran los bichos. Tú que me has dado tantas cosas que ni siquiera te he pedido, tú que me has bendecido tanto, Señor, no dejas que me muere. Llévame contigo, vivo. Y si no, que me quede dormidito. Como mi abuelo, se quedó dormido y se le acabó la pila, nos dijo el médico, ¿no? Con 106 años. Pero lo que está bien claro es que estemos preparados, porque todo esto, mire, hermano, en una hora, hoy por hoy, en una hora, el mundo cambia. Miren lo de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Una hora antes estaba todo perfecto en el mundo. Una hora después, el caos. Lo que hoy en día puede ocurrir en una hora, antes se tardaba 20 años en que sucediera. ¿Sí? La última pregunta, hermana. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días, hermano. Agradezco a Dios por la oportunidad de tener en una iglesia tocar este tipo de temas que realmente son necesarios, pero no se habla por, creo yo, que el desconocimiento. Sí. Mi pregunta va más relacionada también a una afirmación, no sé, como enfocada hacia lo que tiene que ver con el anticristo. Usted tocó varios puntos interesantes sobre el número que lo tiene, sí. Pero también en la Biblia hace semejanza que este ser es un imitador, o sea, viene siendo va a ser el imitador de Cristo, lo que hizo Jesús acá, en la tierra. Entonces, se dice también que este ser desciende o proviene del pueblo, debe venir del pueblo de Israel, debe ser judío para que sea llamado el anticristo. Esa es tu pregunta. Bueno, los judíos jamás van a aceptar a alguien como Mesías que no sea judío. Eso de entrada. Si este personaje es judío o no, lo que está bien claro es que el pueblo de Israel lo acepta. Y el pueblo de Israel solamente puede aceptar a una persona como su líder o como su Mesías, etc., si es de padre y madre judío o si es de madre judía y padre gentil. Esto fue un cambio que hicieron los rabinos a lo largo de la historia por el motivo que les voy a explicar. Cuando ellos veían a los muchachos judíos que se enamoraban de mujeres no judías, ellos les amenazaron que si se casaban con mujeres no judías, no formaban parte del pueblo de Israel y perdían todos los derechos que fluyen de ser ciudadano israelí. Entonces les amenazaron diciendo, si usted se casa con una mujer que no es judía, sus hijos no son judíos y no puede tener todos los derechos como cualquier otro judío. Pero sin embargo en la Biblia vemos que los hijos de José fueron hijos de una mujer que era egipcia. Y se contabilizan Manasés y Efraín como parte de las tribus de Israel. ¿Por qué fue criticado Moisés? Porque se casó con una mujer africana, una cusita, una mujer de color.
Cus, ¿qué país es Cus en la Biblia? Dicho sea de paso, hay países todavía en la actualidad que mantienen el nombre original de la época, como puede ser Siria y otros. Pero sin embargo, Cus hoy en día es Etiopía. Y él se casó con una mujer de color cusita. Y sus hermanos, Miriam y Aarón, le criticaron. Y una de ellas quedó leprosa. Y los hijos de Aarón eran judíos, eran parte del pueblo de Israel. Y así, por ejemplo, David, ¿verdad? Que tuvo mujeres moabitas, etc. Bien. Por lo tanto, puede ser, y mi opinión personal es que pueda ser de madre judía y de padre árabe. Y te voy a decir por qué. Porque el anticristo tiene la capacidad de caerle bien a todo el mundo. Lo aceptan los judíos, lo aceptan los árabes, lo aceptan los europeos, lo acepta todo el mundo. Entonces, si es una persona que no tiene nada que ver de sangre judía, los judíos nunca lo van a aceptar. Date cuenta que el sueño dorado del judío, aunque no sea muy practicantes, es tener su templo nuevamente funcionando. Ayer se celebraron aquí 4 bodas. Si estas 4 bodas se hubieran celebrado en Israel o en cualquier parte del mundo y los que contraían matrimonio fueran judíos, hubiéramos tenido que romper por cada familia una copa. Hubiéramos puesto una copa, un vaso, dentro de un trapo, y entonces el novio tendría que haber hecho así y lo rompe. Y la pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿Para qué hacen eso? Para recordar que el templo está roto. Cuando un judío construye una casa y la pinta, la empapela o lo que sea, y la deja toda bonita, hay una parte de la casa que la deja sin enfocar, no sé cómo se llama aquí la palabra, no le echa estucar. Ok, la deja así, fea, y uno dice, oye, pero te faltó ese trozo. No. Eso es para recordar que el templo de Jerusalén está roto. Se visten de negro los ortodoxos judíos y se van 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, a orar delante de un muro, como niños castigados que están delante de una pared. ¿Y qué están pidiendo esa gente? Fundamentalmente la reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es el centro religioso de la vida judía, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias al Señor, no tenemos que girar en torno a un templo, en torno a un edificio. Pero cuando el anticristo venga, los judíos van a poder construir su templo. ¿Dónde? En el único lugar del mundo donde tiene que ser construido un templo, en el monte Moriah. Moriah es la palabra Moriyah. Moré es maestro, Yad es Dios, el lugar donde Dios es mi maestro, el lugar donde Dios me enseña cosas. Pero es que allá arriba hay la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Allí está el centro geográfico de la geografía bíblica. Como dicen los judíos, aquí está el ombligo de la tierra. Ellos dicen, desde aquí Dios creó el universo. Si ustedes toman las medidas lineales, tanto de largo como de alto, el centro del jardín del Edén era el monte Moriah de Jerusalén. Un extremo era el Éufrates y el Tigris, otro extremo era el río Nilo en Egipto, pero el centro del Gan Edén, el centro del jardín del Edén, era la ciudad de Jerusalén, que lógicamente no se llamaba Jerusalén. Y ellos dicen, desde ahí Dios creó el mundo. Entonces, si pueden volver a reconstruir el templo, cosa que hoy en día es impensable, porque los judíos tienen hasta prohibida la subida al templo, a la explanada de las mezquitas, salvo alguna excepción, algo sobrenatural tiene que ocurrir para que tanto judíos como árabes, por primera vez en la historia, convivan y tengan la posibilidad de construir un templo. Es impensable, es una cosa que hoy en día uno dice, eso es imposible, no se puede, los árabes no se van a ir de ahí nunca, porque para el musulmán Jerusalén es uno de los lugares más sagrados de la tierra, junto con Medina, en Arabia Saudita, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer eso posible? No lo sé, pero se va a hacer posible, porque la Biblia lo dice. Entonces probablemente el anticristo tenga algo de judío, probablemente tenga, porque hay un texto en Daniel que dice que el Dios de sus padres no hará caso y lo abandonará y adorará a otro Dios. Es decir, del Dios vivo y verdadero se apartará. Y en aquel momento, en la época en la que se escribió el libro de Daniel, ¿cuál era el único Dios vivo y verdadero que había en el mundo? Para los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ese Dios se aparta, de ese Dios de sus antepasados se aleja y se hace adepto o seguidor de otro Dios. Por lo tanto, yo creo que el anticristo tendrá mucho de judío, mucho. Por lo menos su madre tiene que ser judía para poder ser aceptado por el pueblo de Israel. ¿Cómo? La mezquita de Omar
eso que ustedes ven con la cúpula de oro, y es de oro, ahí es donde está el domo de la roca. El domo de la roca es una roca más grande que esta plataforma de granito. ¿Cómo subió allí? Nadie lo sabe. Pero es una roca gigante donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Los árabes dicen que subió a sacrificar a Ismael. Y allí todavía esa roca, ese altar natural, se encuentra en aquel lugar. Y allí en esa zona estaba el templo. Detrás de esa cúpula hay como una cúpula pequeñita donde estaba el lugar santísimo. Pero es allí, en aquel lugar. ¿Ok? Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Están despedidos. Nos vemos dentro de un rato a los motivos. Bendiciones. Dios les bendiga.